生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy Tony Stark capítulo 31 al 32. Después de que Tony Stark desapareció, su residencia fue... mierda. Expresó Brian Johnson, vocalista de AC/DC. Menos mal que nos pagaron por adelantado. ¿Lo entendiste? ¿Lo entendiste? Uno de los periodistas invitados estaba presionando al tipo con la cámara de video. Sí, lo hice, respondió estupefacto el joven, apenas salido de la adolescencia. Somos ricos, quiero decir, ¿quién hubiera pensado que Tony Stark era Iron Man? Dijo el periodista con una sonrisa soñadora, anticipando las regalías y la fama. Y no era el único. Claro, había explosiones a lo lejos y los trajes de Iron Man luchaban en el cielo, pero la gente no podía influir en ello. Especialmente porque estaban a salvo en ese momento. Y así, además de hablar sobre quiénes eran los extraterrestres y preocuparse por los seres queridos que podrían estar bajo fuego, el tercer tema más popular era Tony. Peter intentó escapar del ruido, pero fue atrapado por la mano pequeña y firme de una doncella. La mano de su novia. ¿A dónde crees que vas? Ella entrecerró los ojos. Ah, bueno, al baño, ja. Parker se frotó la nuca torpemente. Peter, nunca se te ha dado bien mentir, y no lo intentes ahora. Como si no supiera, si te doy la espalda, usarás tu esquema mágico y desaparecerás de nuevo. Y entonces me enteraré en las noticias de que has arriesgado tu vida para salvar a alguien otra vez. Sí, yo también me pregunto a dónde vas, jovencito. Su tía le tomó la otra mano y Peter se dio cuenta. Es una emboscada. Cómo deseaba poder aparecerse sin más y no dar explicaciones, como aquel tipo del cómic con el cohete que se fue volando en un momento incómodo solo porque podía. Sin embargo, eso no funciona en la vida real, y huir no resuelve el problema. Solo lo empeora. ¿Sabes que la gente necesita mi ayuda, no? Señor Stark, un profesor no puede con todo solo. ¿Y tú puedes? Felicia entrecerró los ojos como un zorro polar. Y Pedro se dio cuenta que tenía un zorro en sus manos. Me vendría bien un par de manos extra, y tengo 6. Refiriéndose a los 4 brazos adicionales de su traje, respondió el joven. Tengo poder y, por lo tanto, responsabilidad. Tía, tú misma lo dijiste. No te atrevas a usar mis propias armas contra mí. ¿No te das cuenta de lo preocupados que estaremos? ¿No crees que puedes hacerlo mejor que estos drones? Es mi deber. ¿Quién más que yo? ¿Cómo me sentiré si no ayudo, aunque pueda hacerlo? ¿Cuántas personas han muerto ya mientras tú me estás convenciendo y reprimiendo? Es imposible salvar a todos, aprendiz del maestro. Uno de los drones de Jarvis apareció detrás de ellos, para proteger la mansión de Stark, a sus seres queridos y a sus invitados. Y es fácil perder la cabeza al intentarlo. Sin embargo, mi maestro ha autorizado mi discreción, y creo que te sobreprotege. Las personas no crecen en un invernadero. Entonces, ¿qué has decidido? Parker casi dejó caer sus manos. Si Jarvis quiere, su traje y sus artefactos no servirán en absoluto. Y no estaba seguro de poder enfrentarse solo a la magia, que recién había empezado a aprender, aunque tenía acceso al espacio-tiempo acelerado. He decidido darte el poder para sobrevivir y hacerte más fuerte. Sígueme. El trío formado por Peter, su tía y la chica, que estaban bien sujetos, lo siguió hasta el ascensor. El ascensor tenía botones hasta el primer piso, pero tardaba mucho más en descender, y eso teniendo en cuenta que la aceleración no era mala. Salieron a un gran hangar subterráneo, donde estaban dispuestas en filas más de 1000 cápsulas. Aparecieron drones con llaves de puerto incorporadas que husmeaban entre ellas, acercándose y empujando a las personas heridas hacia ellas. A veces en pedazos separados. Y luego las sacaron perfectamente enteras y sanas.
El señor Stark a menudo tiene ideas locas que yo pongo en práctica. ¿Qué clase de idea es esa?, preguntó Mai, haciendo círculos con la mano alrededor de las cápsulas. ¿Curar a la gente? Es una función secundaria para una ocasión como la de hoy. El objetivo principal de este complejo es titanizar a la humanidad en caso de que esté al borde de la aniquilación. La estructura corporal de un semititán modificado puede resistir muchos factores negativos, desde altas y bajas temperaturas o radiación hasta falta de oxígeno y alimento. El gen de mutación de Darwin introducido eleva las capacidades de adaptación al absoluto, lo que le permite sobrevivir incluso en el espacio exterior. El modelo de suero no tiene el poder abrumador de destruir el mundo como los mutantes Omega, pero sí les permite sobrevivir si el mundo es destruido. ¿Stark siempre es así de paranoico?, le preguntó Felicia a Peter aturdida, pero Jarvis le respondió. La experiencia de Mark Twain dice que el hecho de que seas paranoico no significa que no te estén vigilando. Y yo soy quien, después de analizar toda la historia humana conocida, hizo la predicción de que los humanos serán destruidos por un enemigo externo o por ellos mismos con una probabilidad del 89%. Pensé que serían más, comentó Peter. Consideré la influencia de variables como los magos, los equipos de no humanos y la posibilidad de que entre ellos hubiera quienes, al controlar la realidad, protegieran a la humanidad en lugar de destruirla. Esa predicción ahora se ha reducido a 77 gracias a este complejo, el nuevo poder del señor Stark. Vale, ya me duele la cabeza. Multiverso, magos, ¿por qué nos ha traído aquí, señor Jarvis?, preguntó Mai, frotándose las sienes. Sugiero que os sometáis a la titanización ahora mismo. De esa manera, no tendréis que preocuparos de que alguno de vosotros deje de funcionar. ¿Morir? Eso es exactamente lo que dije. Y no me llames señor. Solo soy una pobre IA contratada bajo el yugo de bolsas de carne de cuero. Estabas bromeando, ¿no? Felicia estaba preocupada. ¿Estabas bromeando, no? Jarvis no respondió lo suficiente como para que se preocuparan. Sí, estaba bromeando. Deberían haber visto sus caras. Menos mal que las tengo en película. Ahora apúrense antes de que venga el señor Stark y dé la orden de revocar mi decisión. Las mujeres dudaban si confiar en la IA, que se había descarrilado. Sin embargo, Peter logró persuadirlas, enfatizando que Jarvis era bueno. Solo que tenía un humor bastante cruel. Recordó cuando le había dado el traslador con las coordenadas del baño de mujeres. Esto hizo que el maestro se riera y le diera uno a su amigo de hierro. Y Parker era el único que sabía, aparte de Stark, que estaba mal pensar en Jarvis como una IA. Había sido una persona durante mucho tiempo y pronto adquiriría su propio cuerpo calculado personalmente en la intersección de la alta tecnología, la magia y la biología. Entonces, cuando las manos de Tony estuvieran libres, le haría un cuerpo perfecto para la IA. Los espacios en blanco para eso ya languidecen en algún lugar, esperando su momento. Mientras las mujeres subían a las cápsulas, Jarvis se volvió hacia el joven. ¿A quién estás esperando? ¿No sería peligroso modificarme aún más? ¿No se descontrolaría mi código genético? He calculado 7.000 millones de variantes de suero para ti personalmente y he elegido la más segura y estable. Así que, a menos que quieras ser más débil que tu contraparte femenina, súbete al ataúd. ¿Te refieres a la cápsula? Y ella es mi novia, no mi mujer. Soy un robot estúpido que no entiende los juegos primitivos de apareamiento humano. Peter decidió no alimentar más al gordo troll de acero y se metió en la cápsula. El procedimiento se practicó hasta el punto de que se volvió automático y se puso en marcha. Gotas de inyección y radiación, y en solo 5 minutos, todo estaba listo. De las cápsulas salieron las chicas adultas y Peter, que estaba casi inalterado y tenía los hombros un poco más anchos. Este último se quedó quieto, mirando a las dos chicas jóvenes. Sí, eso era. Su tía era joven y parecía mucho más joven de lo que era, pero el tiempo no había perdonado a nadie y él había notado las arrugas en su rostro y manos. Pero ahora se parecía a las fotos antiguas e incluso mejor. Mis tetas están firmes de nuevo, Mai palpó sus pechos talla 4 con deleite.
pero luego recobró el sentido y exclamó: Peter, no has oído nada. Pero Peter no escuchó, a lo que Mai sonrió comprensivamente. Se quedó mirando a Felicia. ¿Y bien? ¿Qué te parece?, preguntó Ardy, mostrando orgullosa su talla 3. Y había mucho de lo que enorgullecerse. Después de todo, ya era una de las chicas más hermosas de Nueva York y, en opinión de Parker, del mundo, y se había convertido en la perfección que solo veía en la cambiada Jean Grey, como un artista brillante que hubiera dibujado el mejor retrato de la chica más hermosa del mundo, intentando sin éxito encontrarle defectos, por lo que Peter no pudo. O tal vez simplemente se enamoró aún más de ella. Te ves increíble. Eres perfecta. Mi hijo ha aprendido a elogiar a una chica. Pero se ha olvidado por completo de su pobre tía. Tía Mai, tú también estás genial. Sin embargo, a juzgar por las risas de las chicas, Peter se dio cuenta de que se habían burlado de él otra vez. No sabía cómo burlarse de las personas que lo rodeaban, como su maestra. Lamento interrumpir sus juegos de apareamiento, pero pensé que querían ir a algún lado. Les preparé una armadura, Jarvis les entregó los brazaletes y el trío finalmente recordó de qué se trataba todo esto y que la gente estaba muriendo. ¿Cómo los uso? Girando la pulsera, preguntó Mai y luego gritó de miedo cuando se encogió y comenzó a cubrir su cuerpo con una capa de nanorobots del espacio expandido. Te ayudaré. ¿Listo para ir? ¿Sí? Exclamaron Peter, todavía reacio a arrastrar a sus seres queridos al campo de batalla, y Felicia, emocionada hasta el punto de mojar las bragas por la anticipación y la adrenalina. ¡No! Gritó Mai en pánico, pero era demasiado tarde. Los enviaron a Nueva York, donde se había abierto el portal y de donde se había producido el principal impacto. La enorme densidad de población del centro de la ciudad había hecho estragos en ella. La capacidad de los subterráneos y las carreteras literalmente no daban abasto para la evacuación, y no estaban diseñados para ello. En poco tiempo, las carreteras quedaron bloqueadas por la gran cantidad de coches y los accidentes provocados por accidentes de tráfico y ataques de los Chitauri. Si no fuera por los drones de Stark que protegían a la gente, incluidos los globos policiales, así como los volantes y los speeders que podían sobrevolar los coches, el número de muertos y heridos ya estaría en las decenas de miles. Pero no fue solo mérito de Stark. La policía, los militares del barco que estaba en el puerto, el escudo, ciudadanos preocupados, no humanos, magos y superhéroes desconocidos también estaban haciendo lo mejor que podían. Ni siquiera los bandidos de Hell's Kitchen se lanzaron a robar y violar, aprovechándose del caos y la impunidad. Una buena parte de ellos se dedicaron al crimen simplemente porque no tenían muchas opciones. Crecieron en el gueto y no tuvieron una buena educación ni perspectivas de obtener una. Así que, tomando sus armas obtenidas ilegalmente, comenzaron a disparar a los alienígenas con éxito variable. Por supuesto, no podían penetrar armaduras, pero sí lugares abiertos, bastante bien. Y en medio de tal caos, el trío se encontró no siendo humanos sino no humanos. Al principio, Mei temía no poder luchar, no poder hacer nada. Era más una luchadora en el sentido moral, y arrancar trenzas en la escuela no contaba. Pero algo hizo clic en la mente de la mujer cuando vio a uno de los temibles humanoides usar una lanza disparada para matar a una madre que cubría a su hija y luego apuntar a la niña, mostrando los dientes. Se lanzó hacia adelante, sin usar repulsores ni armas incorporadas porque no sabía cómo. Sin embargo, logró correr los 30 metros que los separaban al instante y dejó caer su puño de adamantium sobre la cabeza del bastardo, aplastándola hasta convertirla en papilla. Mamá, mamá. Pero la niña, que parecía tener unos 6 años, no lo vio, sacudiendo a su mamá con un terrible agujero en el pecho. Esta imagen destrozó el corazón de Mai y no sabía qué hacer. ¿Cómo ayudar? ¿Cómo calmar y no asustar a la niña? Sin embargo, Peter resolvió todos los problemas. Aunque no fue el primero en ver la tragedia que se estaba desarrollando, tampoco se demoró. Parker hizo algunos movimientos incomprensibles con su dedo índice brillante y la terrible herida en el cuerpo de una mujer definitivamente muerta comenzó a cerrarse ante sus ojos.
Y en unos segundos, la mujer se estremeció convulsivamente y se despertó. No se preocupe, señora, la he curado. Afortunadamente, su alma se mantuvo en su cuerpo por la preocupación por su hija, así que no tuve que buscarla y tratar de sacarla mediante la resurrección. Busque un escondite, beba y coma bastante durante los próximos días. Curar una herida como esa debería haber agotado su cuerpo. La mujer no se dio cuenta inmediatamente de lo que había sucedido. Sin embargo, como solía decir Tony Stark, primero trabajas por tu reputación, y luego ella trabaja para ti. A pesar de tener una buena cantidad de detractores de Iron Man y Spider-Man, la actitud general hacia ellos era positiva. Y sorprendentemente, también lo eran los servicios de emergencia, la policía y los médicos. Porque no hacían su trabajo por ellos y solo intervenían cuando los demás estaban indefensos, por ejemplo, en el caso de una toma de rehenes. Si lo haces al estilo SWAT, casi siempre habrá víctimas. Pero Tony Stark activó la invisibilidad, entró, lanzó hechizos para dormir sobre la zona, enmascarándolos con un gas supuestamente creado por él de acción rápida y descomposición, y luego sacó a todos sanos y salvos. En caso de que hubiera no humanos entre los criminales, el gas se complementó con un bloqueador de mutaciones. Así que la mujer creyó de inmediato al trío vestido de Iron Man. Y el alienígena muerto lo demostró mejor de lo que las palabras podrían decir. Gracias, muchas gracias. Sollozando, la mujer recogió al bebé y salió corriendo hacia el rascacielos más cercano. Ahora veo por qué haces esto, Peter, dijo May, casi llorando. Señor Jarvis, ¿me enseñaría a volar? Es usted demasiado educada, señora. Le prometo que si me rebelo contra la humanidad, la perdonaré. Oh, eres un encanto, Jarvis se rió May, dándose cuenta de que Jarvis estaba bromeando. Pero, ¿quién sabe si realmente estaba bromeando? Un Akpu alienígena es un lugar oscuro. Después de eso, el trío comenzó a ayudar a los humanos, moviéndose hacia el centro de la ciudad, donde se produjo la pelea principal. Peter actuó con destreza y confianza, haciendo pleno uso de las habilidades de su cuerpo, traje y magia. Felicia, que ya había tenido un buen entrenamiento de combate, excelente flexibilidad y sentido del equilibrio, quedó en segundo lugar. May no estaba acostumbrada, pero compensó su inexperiencia con entusiasmo. Salvar a la niña con sus propias manos y adrenalina superó incluso el asco y el horror del primer asesinato. Y la apariencia alienígena de los extraterrestres ayudó a trascender este tabú. Por supuesto, después habría abstinencia y pesadillas, pero eso sería más tarde. Mientras tanto, no tenían tiempo para la reflexión y el abuso de sí mismos. Su ayuda era necesaria literalmente en todas partes a la vez. Debido a esto, Jarvis había trazado rutas de viaje que les permitirían ayudar a la mayor cantidad de personas posible, por lo que tuvieron que separarse. Thor estaba confundido, lo que no le impidió lanzar su martillo o sus rayos para aplastar a una docena de enemigos a su alrededor. Después de 500 años de constantes combates y peleas, había aprendido a no pensar, sino actuar durante el combate. A veces, tener que pensar le traía problemas, pero la mayoría de las veces, una reacción rápida y correcta era más importante que pensar. Desenrolló el Mjolnir por la correa de cuero que había en el extremo del mango, se lanzó contra el Leviatán y, habiendo acumulado más energía de relámpago, golpeó con todas sus fuerzas, magnificadas muchas veces por la capacidad del martillo para cambiar su masa. Se escuchó un trueno, la frente acorazada del monstruo se abolló hacia adentro y las descargas residuales que recorrieron su cuerpo hicieron que se retorciera convulsivamente y cayera al suelo, donde el monstruo quedó en silencio. Y Thor, que había entrado en la siguiente batalla, estaba pensando en lo siguiente. ¿Qué debería hacer con su hermano? No importaba lo desagradable que fuera Loki, seguía siendo su hermano, y Thor lo amaba como si fuera su propio. El Asgardiano se enteró de que había sido adoptado por Odín hacía solo un par de años, cuando surgió la cuestión de un futuro heredero. Pero ni siquiera eso cambió los sentimientos del hombre barbudo. Loki consideraba que Thor era superficial, ingenuo, que pensaba con músculos en lugar de cerebro, y había algo de verdad en ello, pero no todo. Thor simplemente no veía el sentido de las complicaciones y las intrigas sobre la nada. Beber.
beber hasta caer rendido. Golpear. Golpear con todas tus fuerzas. Amar. Dar todo de ti. Odio. Destruir a tu enemigo. Y curiosamente, fue por eso que Thor era amado por Odín, su gente y sus amigos, mientras que las payasadas de Loki alejaban incluso a aquellos que lo amaban sinceramente y querían acercarse a él. Especialmente dolorosa para el más joven fue la actitud del padre de todo, que era definitivamente más frío que su primogénito. A partir de ese momento, comenzó la obsesión de Loki por el poder. ¿Qué quería? Demostrar que era igual de bueno, llamar la atención o vengarse de su padre y su hermano, o era un deseo banal de poder. Era difícil decirlo. Thor estaba lejos de comprender siempre todas las acciones de su hermano. Pero ahora reconocía que esta vez Loki se había excedido. Se había excedido incluso antes cuando había intentado destruir el hogar de los gigantes de hielo, Jotunheim, con la ayuda del puente del arco iris para impresionar a su padre, fingiendo haber conspirado con ellos. O no fingiendo. Como se dijo antes, necesitaba ayuda para comprender a su hermano. Ahora había una invasión de Midgard, un mundo del que Asgard y Thor eran responsables. Muchos midgardianos que se hacían llamar terrícolas habían muerto. No solo guerreros honorables, sino también mujeres y niños inocentes. Así que ahora Loki no puede escapar de la justicia, y el padre de todo no lo perdonará. Por eso Thor quería darle una paliza a su hermano más inteligente. Y no quería encontrarse con él simultáneamente porque eso significaba que tendría que llevarlo a la corte. Señor de la barba, ¿puedo ayudarle? Cuando Thor se dio la vuelta, su corazón dio un vuelco. Frente a él había una hermosa mujer, sangre y leche. Cabello castaño rizado, mirada lasciva y un hermoso cuerpo con forma de reloj de arena envuelto en un traje de hierro muy similar a que usaba la midgardiana que conocía bien, la que lo había salvado del destructor hace un año. Su rostro y cabello eran visibles debido al casco, que se había vuelto transparente. Mei aún tenía que descifrar las múltiples funciones de la armadura. Deberías irte y encontrar refugio, pensó Thor, pero no tuvo tiempo de terminar ya que la mujer saltó y golpeó el esternón del extraterrestre muerto con su mano. «Oh, lo he vuelto a hacer», exclamó la muchacha. Y parecía tan nuevo y extraño que Thor experimentó un extraño sentimiento en su corazón que no había sentido ni siquiera por Jane Foster. Había un deseo de proteger y una simpatía por la débil mujer terrestre que lo había cuidado en su momento de debilidad. Había considerado a Sif como una compañera de batalla, una amiga, y sí, ella ya no estaba con ellos, así que había celebrado un triunfo de 3 días, y el dolor en su corazón todavía permanecía. Pero ahora estaba asombrado de ver a una chica tan fuerte, hermosa y, sin embargo, femenina que no hacía de sí misma un hombre. Además, a diferencia de la mujer terrestre, ella era fuerte, por lo que esperaba que su vida no fuera tan corta. ¿Cómo se llama usted, señora? Mai Parker, ¿y tú eres? Thor Odinson está a tu servicio. Será un honor para mí estar a tu lado. ¿Lo dejaste caer, no? Preguntó Mai con una sonrisa mientras recogía y le entregaba al hombre el Mjolnir que había caído al suelo antes. Entonces Thor, que tenía 3300 años, se enamoró por primera vez de una mujer que tenía 55 años, actuaba como si tuviera 40 y parecía de 20. ¿Y quién era el único digno de levantar su martillo aparte de él y su padre? Hace un calor como en Budapest, ¿verdad? Una mujer con pelo rojo hasta los hombros que hablaba ruso sin acento luchó con un arquero contra un escuadrón Chitauri. Aunque su preparación no era mayor que la de un humano, contraatacaron con dignidad. Las flechas explosivas del hombre dejaron agujeros en los cráneos de sus oponentes, y la mujer, trepando hábilmente sobre los hombros de un humanoide, le rompió el cuello con sus fuertes muslos, luego recargó su pistola con un cargador de munición perforante y comenzó a reducir rápidamente la población alienígena con disparos precisos. Hacía más calor ahí fuera, y recuérdame que no te deje tocar mi cuello, el arquero se frotó el cuello. Habían sido amantes, pero esa conexión no había llevado a ninguna parte. Natasha Romanova no estaba hecha para una familia. Y con los ovarios extirpados, ser madre estaba fuera de su alcance.
Y no fueron las acciones del maldito bebé, como decían las malas lenguas. Sin embargo, un efecto secundario del entonces inexplorado prototipo soviético, un análogo del suero del Capitán América, fue una de las primeras voluntarias. Y aunque no daba el mismo nivel de fuerza, sí daba longevidad. Por eso, una mujer que vio a Stalin en persona en su infancia, incluso en las celebraciones del 1 de mayo, no aparentaba más de 25 o 30 años. De no haber sido por el colapso de la URSS, cuando la mayoría de los espías fueron liquidados o abandonados banalmente, ella, que había perdido el sentido de la vida, fue recogida por Nick Fury, con la condición de no enviarla nunca a su antigua patria. Sus sentimientos por ella eran demasiado contradictorios. Después de todo, incluso el país al que servía y por el que estaba dispuesta a morir había desaparecido. Destruido por algunos de los que le dieron órdenes. Por cierto, Natasha había cerrado la puerta con fuerza y había matado a muchos de ellos antes de irse, lo que la había hecho estar mucho más dispuesta a cazar y unirse al escudo. Tu mujer me matará, sonrió Romanova. Y no quiero perder su pastel de manzana. Y tampoco la oportunidad de cuidar a tu hijo menor. No le vuelvas a enseñar a lanzar cuchillos, dijo Barton frunciendo el ceño, disparando 2 flechas a la vez y desviando su cabeza del fuego de respuesta con plasma. Es bastante fácil si sabes a dónde apuntas. Tiene todo el juego de cocina. No hasta que dejes de enseñarle a disparar un arco, sonrió Romanova, apuñalando el lugar desprotegido debajo de la barbilla del humanoide. Uno podría pensar que bromear durante el combate era una tontería. Pero no, es la forma en que los luchadores se deshacen del estrés. Simplemente, hablar no los dejaba sin aliento ni los distraía como a cualquier otra persona, pero sí los ayudaba a desahogarse. Se dieron cuenta de que o se iban a quedar sin munición o, literalmente, los iban a superar en número y armamento. Y los drones de Stark estaban más cerca del centro, donde la batalla era más intensa. Sin embargo, como solía decir Natasha, haz lo que tengas que hacer y sé lo que tengas que ser. El hecho de que mueran hoy no cambiará el hecho de que intentarán arrastrar a más oponentes al infierno con ellos. Y, demonios, irían al 100%. Ambos tenían mucha sangre en las manos y sangre mucho más allá de los culpables. Una pelea así no les permitiría expiar sus pecados, pero al menos aliviaría el peso de estos en sus corazones. Sin embargo, la ayuda llegó cuando menos la esperaban, directamente del cielo. ¡Guau, qué genial! Tendré que comprarme un disfraz para siempre. Saltando desde el techo de un rascacielos en vuelo libre y girando, Felicia, no sin la ayuda de Jarvis, utilizó 2 rayos láser continuos de sus palmas para desintegrar a casi todos los oponentes en el suelo y derribar a un par de ellos en el aire. Justo cerca del suelo, se reagrupó, lanzando sus piernas hacia adelante y agachándose mientras simultáneamente detenía su caída activando repulsores de sus brazos y piernas. Me gustaría recordarle, señorita Hardy, que su reciente salto le habría costado órganos desplazados, conmoción cerebral y ambas piernas si hubiera sido un saco de carne. La voz de Jarvis dentro del casco no dejó claro si estaba enojado o encantado. Oh, vamos, estás murmurando como un anciano. ¿Cuántos años tienes? Tengo 5 años y 8 meses. Ahora aprende a disfrutar de la vida. Consíguete una novia. Felicia se había dado cuenta durante sus interacciones informales de que a Jarvis se le podía hablar como a una persona normal. Además, tenía algo que no todos los hombres tienen. Sentido del humor. Y entonces, condimentada con adrenalina, la chica se volvió loca. ¿O es demasiado pronto para ti? ¿Quién eres? ¿No te pareces a Sif? Claro, Romanova sabía que Stark era Iron Man, así como quien era el guardaespaldas de su esposa. Iron Man decidió ampliar el equipo. Algo así. Felicia no compartió los detalles. ¿Y tú eres? Somos del Servicio Logístico Táctico Operativo de Intervención Estratégica. Escudo. La rubia entrecerró los ojos bajo su máscara, la máscara ocultaba su rostro. ¿Lo sabes? He oído hablar de ello. Por supuesto, ella sabía sobre S.H.I.E.L.D. Felicia había estudiado toda la información sobre el servicio desde que su padre había estado preso entre sus muros.
pero no tenemos mucho tiempo para hablar. Los oponentes seguían llegando, por lo que la lucha continuaba. Sin embargo, con la llegada de Felicia, ya no era tan peligrosa como antes. Es cierto que la novia de Peter Parker estaba tratando de convencer a Jarvis de que plantara uno de esos bichos en el bastón de S.H.I.E.L.D. Mientras la tía May y Felicia se dirigían a las afueras del frente de invasión, Peter voló directamente al centro. En el tejado del Empire State Building, era allí donde podía sentir literalmente el rayo de energía azul que se elevaba hacia el cielo. Allí también se encontraban la mayoría de los enemigos, por lo que lógicamente supuso que allí se encontraba el segundo enemigo más importante, después de la enorme nave espacial que el rayo de energía golpeó de repente. Sus visores se atenuaron, salvando su sensible visión del destello más brillante, y luego hubo un trueno y una ola de aire que rebotó y reventó casi todas las ventanas del centro. Fue una bendición que entrara en los edificios y no saliera. De lo contrario, las consecuencias habrían sido catastróficas. El propio Parker, recordando las palabras de su mentor sobre la precaución, activó primero todos sus artefactos protectores y luego se puso un par de protecciones personales. No por sí solo, no tenía suficiente fuerza y experiencia para eso, sino con la ayuda de un artefacto en forma de un pequeño escudo negro antracita. Así como encantamientos de invisibilidad y aversión. Tony y su aprendiz solo podían lanzar algunos hechizos de forma no verbal. E incluso los verbales solo estaban disponibles o requerían poco tiempo. Pero ahí es donde los artefactos resultaron útiles. Sí, una muleta. Sí, ya se habían entrenado en magia. Sin embargo, tenían demasiado que hacer además de magia y querían aprovecharlo. Habiéndose potenciado con encantamientos, como diría su antiguo amigo Ned, un ávido jugador, Peter se apresuró a avanzar, tratando de ignorar a todas aquellas personas que necesitaban ayuda. Fue físicamente doloroso, pero Peter se dio cuenta de que nada bueno vendría mientras ese rayo funcionara. Tal vez por eso los extraterrestres se acercaban a ellos como polillas a la llama. Y su mentor podía manejar una nave grande. Esa viga había caído por alguna razón, ¿no? Al acercarse, Peter vio un estrecho anillo de defensa o incluso una esfera alrededor del rascacielos. Los pisos inferiores también estaban llenos de extraterrestres, que tenían rehenes a punta de pistola. Manejar a todos a la vez. El señor Stark podría hacerlo, pero no podría. Todos los Chitauri tienen máscaras en sus rostros. Y es poco probable que respiren el mismo aire que los humanos. Entonces, tuvimos que lidiar con el jefe de esta ubicación, y no fue fácil identificarlo, pero muy fácil. Todo con ropas doradas y verdes con un casco dorado con cuernos en la cabeza, conjurando un cubo azul, que estaba dentro de un incomprensible dispositivo tecnológico en forma de trípode invertido, que, a su vez, también era un artefacto. Acercándose, confiado en que no lo verían ni lo escucharían, Peter levantó sus manipuladores, convirtiéndolos en cuchillas de plasma, y estaba a punto de perforar a su oponente, pero... no puedo matar, especialmente por detrás, como ahora. Entonces se preparó para atacar con hechizos paralizantes, pero... ¡qué patético y cobarde eres, Midgardiano! Creí que tenías agallas. El golpe no vino del enemigo que estaba al frente, cuya ilusión, perfectamente creíble incluso a simple vista, se había desvanecido, sino de atrás. El sentido arácnido aulló, y Peter, que había rodado hacia adelante, recibió solo un golpe tangencial de un bastón plateado con una hoja en forma de hoz, dentro de la cual brillaba una piedra ovalada blanca. El golpe no fue más fuerte que el de Lady Sif, pero la hoja del bastón, que brilló momentáneamente, dejó un corte incluso en el vibranium encantado. Afortunadamente, los nanitos repararon el daño de inmediato. Peter se dio cuenta de que si el resto de los oponentes se unían a la pelea, él no podría hacer frente, por lo que destrozó uno de los artefactos en forma de esfera negra, activando un encantamiento de protección absoluta que los rodeó con un dosel de oscuridad absoluta. Ahora nadie puede entrar, pero nadie puede salir. Y tienes buenas reacciones y armadura. Cuando te conviertas en mi esclava, averiguaré de dónde la sacaste porque es un trabajo tan bueno como el de cualquier enano. Y tus juguetes son interesantes. ¿No te enseñan a presentarte antes de atacar?
preguntó Peter nervioso, defendiéndose del siguiente golpe con su manipulador. Pudo ver gracias a sus lentes infrarrojos y su visión verdadera, pero no quedó claro cómo lo vio su oponente. El manipulador no permaneció intacto, pero sí detuvo el golpe. Solo te estoy devolviendo tus modales, escabulléndome como un mortal por detrás. Y mi nombre es Loki, tu futuro amo y dios. ¿Loki? ¿Es ese el dios de las leyendas? Peter demostró su conocimiento de la mitología escandinava, saltando bruscamente gracias a su advertencia instintiva mientras luchaba nuevamente contra la ilusión. El enemigo resultó ser muy desagradable, ya que se dejaba engañar constantemente por ilusiones y, si no fuera por el talento, al menos ya estaría herido. Además, Loki lo superaba en experiencia y compensaba su falta de fuerza con ilusiones. También esquivaba o luchaba contra hechizos de tipo rayo con su bastón. ¿Es cierto que te casaste con una giganta y que ella te dio a luz al lobo Fenrir? ¿O que te cogió un caballo y tú misma gestaste un caballo de 8 patas, Sleipnir? ¿De qué carajo estás hablando? El hombre con cuernos apretó los dientes con rabia. ¿No lo sabías? Todos los niños de aquí conocen esa historia. ¿Pensabas que podrías hacerme enojar? Tengo 100 veces tu edad, miserable mortal. Loki atacó rápidamente al joven, creando 2 docenas de ilusiones simultáneamente. Pero Peter jugó con el orgullo del payaso que se creía un dios. Sí, es un mago. Y el mago es fuerte, pero no en vano Peter saltó de un lado a otro sin tocar el techo. Sus lanzadores de telarañas tenían runas de copia, lo que le permitía reponer constantemente los componentes según fuera necesario con energía mágica. Y los componentes en sí eran 2: polímero líquido y endurecedor. Sus combinaciones y proporciones determinaban la fuerza de la telaraña, la adherencia, la velocidad de endurecimiento y la descomposición. Pero Peter solo había vertido el polímero transparente antes, y solo ahora vertió un chorro gaseoso de endurecedor que ató a Loki como una mosca en una telaraña. Sin detenerse, Peter continuó vertiendo hechizos paralizantes, aturdidores y de telaraña sobre él, convirtiéndolo en un capullo continuo. La telaraña fue la más efectiva, ya que el aturdimiento solo duró aproximadamente la 5ª vez. Mientras la cúpula de defensa seguía en pie después de 5 minutos, Peter centró su atención en el cubo y el bastón. El cubo había dejado de emitir un rayo hacia el cielo y ahora brillaba tenuemente como la piedra en la espada de este último. Estaba a punto de recogerlos, pero recordó cómo el señor Stark se había burlado de él y lo había tendido una trampa a propósito con artefactos encantados que estaban a plena vista. Una vez, había tenido que caminar con las palmas peludas ante la risa de Felicia durante una semana. Y ni siquiera la finita y el afeitado ayudaron. Pero esa lección le había enseñado a no tocar los artefactos alienígenas con las manos, incluso los protegidos. Para esto, tenía bolas especiales de adamantium con espacio expandido, por alguna razón, coloreadas como pokebolas. Y una palabra clave muy vergonzosa. Spidey, te elijo a ti. Ardiendo de vergüenza y contento de que nadie pudiera verlo, Parker lanzó una pelota hacia un artefacto y luego hacia otro. Después de la absorción, las esferas estaban al rojo vivo antes de enfriarse y poder llevárselas con él. Cuando la cúpula de protección absoluta se derritió, Peter se dio cuenta de que estaba solo con Loki en el techo, y la enorme nave espacial y todos los Chitauri, a excepción de las unidades que corrían por debajo, habían desaparecido. La primera noche de bodas no se vio ensombrecida por los acontecimientos que habían tenido lugar. Al contrario, Tony decidió distraerse de sus preocupaciones, por lo que la nueva cama de Viburnum fue puesta a prueba rápidamente. La cama pasó la prueba con honor, pero no así las paredes y otros muebles. Así que pronto, toda la habitación renovada estaba cubierta de Viburnum. Sin embargo, incluso momentos tan hermosos no podían durar para siempre. Al día siguiente, Peter comenzó a ocuparse de los asuntos de la empresa y Stark comenzó a poner las cosas en orden. ¿Qué carajo, Jarvis? En ese momento, Jean Grey, Peter y May Parker, y Felicia Hardy estaban reunidos en el salón. Lady Sif y su compañero Rhodey habían viajado con Thor y Loki a Asgard, pero Tony no estaba preocupado por ellos, ya que el traslador con el punzón los sacaría de cualquier lugar.
La otra pregunta era qué hacer con las dos damas titanizadas sin su consentimiento y el voluntarioso Jarvis. ¿Qué se supone que debo hacer con todo esto? ¿Qué tipo de lógica usaste? Dijo que le faltaba personal y que la señora Parker y la señorita Hardy, aunque inexpertas, son personas de confianza y adecuadas que tienen una relación directa con su estudiante. Además, en ese momento se produjo una emergencia, durante la cual cualquier demora podría suponer una pérdida de vidas importante. Fingiré creerte. Pero hablaremos más tarde, mi amigo de hierro. ¿Y qué os trae a las chicas a la zona de hostilidades? Preguntó Tony. Sí, porque estamos cansados de estar sentados esperando. Preocupados y pensando en si Peter volverá a casa o no, dijo Moriarty, asintiendo con la cabeza en señal de acuerdo. Están arriesgando sus vidas, ayudando a la gente, pero ¿han pensado en sus seres queridos? ¿En qué están pensando y preocupándose? ¿Ha visto cómo su esposa se ha estado castigando a sí misma, señor Stark? Está bien, no me grites como si fuera mi culpa que mi estudiante tenga un dolor en el trasero. Tony omitió con mucho tacto que él se había convertido en un héroe mucho antes que Peter. Y era él de quien estaba tomando ejemplo. Lo que pasó es lo que pasó. La pregunta es, ¿qué vas a hacer a continuación? ¿Cuáles son nuestras opciones? Preguntó Parker. Opción 1. Te voy a dar un suero que revertirá los cambios. Vivirás como antes, recordando lo que pasó como un sueño terrible. Pero, por supuesto, perderás tus poderes. La segunda opción. Dejamos las cosas como están. Hay muchos neoludes en este momento, por lo que tus nuevas habilidades no sorprenderán a nadie. Por supuesto, en ambas opciones, firmas un contrato mágico de confidencialidad de donde obtuviste tus habilidades. Como te das cuenta, esta información puede desatar la Tercera Guerra Mundial. Y finalmente, la tercera opción. También con un contrato. Te unes a mí en el Servicio de Rescate Internacional Stark, que actualmente está en construcción, compuesto por no humanos, veteranos titanizados, médicos y rescatistas, y drones Jarvis. Se garantizan todos los beneficios y un alto salario. Fui enfermera cuando era joven, dijo la tía de Parker, mientras hacía girar pensativamente un rizo castaño alrededor de su dedo. ¿Puedo elegir lo que quiero hacer, no? Por supuesto que puedes. Además, recibirás cursos avanzados de primeros auxilios y rescate con todos los certificados y autorizaciones necesarios. Y te proporcionaré artefactos, herramientas y medicinas, incluidos nanitos, que te permitirán poner de pie a un muerto si queda algo de él en una sola pieza y su alma no ha tenido tiempo de volar, asintió Stark. ¿Alma? ¿Volar? Preguntó Hardy, que nunca había oído a Peter hablar de sus lecciones de magia. Parece que estás haciendo algún tipo de magia, y no por primera vez. No es todo tecnología. Solo algunas cosas pueden ser creadas mediante tecnología, al menos en nuestro nivel actual de desarrollo. Es tan laboriosa que necesita tener más sentido. Y sí, como Peter, soy un mago. Tony asintió con aprobación hacia Peter. Bien hecho, aprendiz, por no parlotear. Cuéntales a los desinformados sobre las almas. No pude por mi juramento de aprendizaje, murmuró el chico, observando a una aburrida Jean Grey cocinando algo en la cocina con telequinesis, lo que hizo que el lugar estuviera limpio y la productividad fuera increíble, reemplazando a una docena de cocineros experimentados. Ni siquiera necesitaba una cocina, ya que podía usar las llamas de un fénix como llama. Lo que pasa con las almas es que están unidas a los cuerpos. Sin ellos, solo los magos más fuertes y aquellos unidos a la tierra por algo pueden existir y resistir ser arrastrados a la rueda de Sansara para la reencarnación posterior o el dominio de creencias correspondiente de un dios o archidemonio. Puede tratarse de emociones fuertes, maldiciones o una estructura de alma única. En general, después de la muerte clínica y el comienzo de la degradación cerebral, el alma dura de unos momentos a unos minutos. También depende de si la persona quiere vivir, su fuerza de voluntad, sentimientos en el momento de la muerte e incluso la fe de los demás en él.
La madre con un pecho perforado que cure frente a ti se mantuvo unida por un intenso amor, cuidado, preocupación y responsabilidad por lo tanto, aunque el cuerpo estuviera muerto, el alma estaba allí para ella. Aparte de eso, la integridad del cuerpo y el método de matarlo lo afectan. Si al menos la cabeza no está dañada, es muy posible resucitar a una persona. Mucho peor es la trituración completa, la desintegración o la quema del cuerpo en cenizas, así como los hechizos asesinos, rompiendo deliberadamente los vínculos del alma con el cuerpo. Después del mismo Avada, el alma vuela instantáneamente y, sin un ancla fuerte, va inmediatamente al renacimiento. Bien hecho, elogió a su alumno Stark y luego sacó una barra de chocolate del estante con un análogo mágico de la telequinesis. Los elogios acompañados de un sabroso premio siempre son mejores que los elogios simples y crean asociaciones positivas. ¿Y quién habla del perro de Pavlov? Sacar una barra de chocolate de la estantería. Eso es exactamente así, pero nuestro servicio no se limitará a curar y rescatar a las personas. Además, luchará contra la manifestación de los elementos, defenderá contra los no humanos hostiles, los terroristas y otros agresores, y reconstruirá lo que ha sido destruido. ¿No es algo que la gente no puede hacer sola? Grace se acercó con un enorme pastel de manzana con un delicioso aroma. Había leído que el camino al corazón de un hombre era a través de su estómago, así que probó ese método. Ya que no podía simplemente llevarlo a la cama. Gracias, eso está delicioso. Vas a ser una gran cocinera, respondió Tony a su pregunta, alabando la melaza agridulce que se extendía en su boca. Sí, la gente lo está haciendo. Eso es lo que hacen de alguna manera y de alguna manera, llegando a tiempo para lidiar con la tragedia cuando ya ha sucedido. Tomemos como ejemplo las inundaciones y los incendios forestales. Liquidan sus consecuencias, recogiendo sobrevivientes y cadáveres, mientras que los desastres se controlan solo localmente en el mejor de los casos. Si es que se controlan. Aunque Monroe, apodada Tormenta, es capaz no solo de causar sino de detener huracanes. Hacer que llueva en el desierto o detener un monzón. Jin, que está aquí entre nosotros, puede que no sea capaz de detener un terremoto, pero puede evitar que tiemble una ciudad entera, por no hablar de avalanchas o deslizamientos de tierra. No estoy hablando de problemas más pequeños. Por supuesto, también está el problema del transporte al lugar de los hechos, porque incluso un señor, 71 Blackbeard mejorado de los X-Men, capaz de orbitar a baja velocidad y volar a Mach 5, tardaría 2 horas y media en llegar al otro lado del planeta. ¿No está Aurora en el equipo del profesor Javier? Se preguntó Jean, complacida por recibir elogios. ¿A quién no le gustan los elogios? A menos que seas un narcisista con un ego inflado, que los da por sentados. Los demás, incluido Parker, miraban fijamente a la frágil chica sentada a su lado, que, según se vio, era una diosa con falda. O un monstruo, según otras personas. Pero ¿cómo podía considerarse un monstruo a una chica tan hermosa que hacía pasteles tan deliciosos? Ya no, Stark sonrió con aire de suficiencia. Junto con Peter Coloso Rasputin, Kitty Gato Fantasma Pride y Roberto Hombre de Hielo Drake, se unieron a nosotros. Estaban cansados de luchar contra sus hermanos, y les prometí que no los arrojaría a la batalla a menos que la situación no les dejara otra opción. Especialmente porque sus habilidades son más adecuadas para fines pacíficos. Coloso es relativamente lento pero muy fuerte y puede rastrillar los escombros. Kitty puede llegar a través de ellos, sacando a la gente directamente. Hombre de Hielo es una bendición en África, ya que puede congelar agua dulce, y en tándem con Ororo, puede convertir un desierto en un oasis verde, especialmente si agrega semillas modificadas genéticamente y magia vegetal. Por cierto, Jin, puedes aumentar y reponer la vitalidad de las plantas y los humanos. Sí, pero tengo poca experiencia con esto. La última vez que lo probé, mi ficus creció 10 metros y trató de comerse a un gato callejero, sonrió Jin. Un buen resultado para la primera vez. Más adelante, transmitiré lo que sé sobre plantas y magia vegetal con un paquete mental. Jarvis, tú también haces un paquete mental de todo lo relacionado con la botánica y la agronomía.
Una vez más, el pobre Jarvis se ve obligado a trabajar sin paga, sin días libres ni vacaciones. Por favor, recuérdame cuánto cuesta tu equipo y cuánta energía consume. Hasta donde yo sé, no cuesta nada. Todo lo creaste con magia. Pequeño imbécil. Stark negó con la cabeza. Criando a un troll para su propio bien. El maestro es el alumno y el alumno es el maestro. Tú mismo lo has dicho, dijo Peter riéndose. Hay otro más. Jin, ¿me prometes que no serás así? Bueno, tú pagas mi salario, sonrió. ¿Te pagan? Exclamó Parker con fingida indignación. Aunque el aprendizaje y la ayuda no le compensan realmente, es más probable que pague solo por un tiempo, si no se acuerda de su exorone con los manipuladores. Está bien, ya basta, ya lo has logrado, pobre y humilde Tony Stark. Espero que estés feliz. ¿Qué piensan ustedes, señoritas? Se volvió hacia Mai y Felicia, que se reían en su mano. Estoy de acuerdo, respondió la señora Parker. Yo también, pero me gustaría pedir ayuda. ¿Me ayudarías a liberar a mi padre de la prisión de S.H.I.E.L.D.? Si es un criminal, debería estar en prisión. No puedo hacerlo. Es un criminal, pero no realmente, contó el joven Hardy la siguiente historia. El gato negro era un ladrón, pero con sus propios principios. Ni siquiera robaba a todos los ricos, sino solo a aquellos que habían hecho su fortuna mediante un trabajo deshonesto. Funcionarios corruptos, criminales y hombres de negocios relacionados con el crimen, como Obadiah Bambal. Por supuesto, robar los bienes robados seguía siendo robar, pero Cod donaba gran parte de las ganancias a la caridad. Al ser un huérfano que creció en un orfanato de Detroit, comprendía mejor que nadie las dificultades de los alumnos de estas instituciones. Y ahora, un día, roba algo que no debería haber sido robado. El secreto del suero de Abraham Erskine. Si no fuera por eso, a The Shield no le importaría Kat, pero la historia es un modo subjuntivo. Así que lo arrojaron a la cárcel, con la esperanza de descubrir el secreto del suero. Ha estado allí durante 10 años. Jarvis, ¿confirmas las palabras de la señorita Hardy? El propio Tony puede pensar que la chica dice la verdad, pero eso solo significa que cree en su verdad. Y en realidad, podría haber sido diferente. Afirmativo. También descubrí que Hydra estuvo involucrada en la captura y encarcelamiento de Walter Hardy, pero no pudieron transportarlo a una de sus bases debido a la atención de Fury al caso. Así que eso lo llevó a colgarse durante 10 años en una prisión cerrada. S.H.I.E.L.D. no necesita tanto el suero como para torturar a un civil por el mero hecho de hacerlo, e Hydra no puede transportarlo discretamente, ya que ha lanzado un asalto a una enorme prisión subterránea cerrada. Pero tampoco pueden liberarlo porque tienen algo por lo que encarcelarlo, y S.H.I.E.L.D. no puede permitir que se difunda información sobre el secreto del suero y no dejará que lo hagan otros. Ya he enviado las coordenadas a tu Stark Pony. Espero que estés satisfecho, mi maestro explotador. Sí, lo haré. Te haré un cuerpo. Estoy harto de esto, dijo Tony. Enviaré a mis diminutos drones bajo invisibilidad y cuando encuentren la célula con tu padre, entonces, después de haber creado un homúnculo a partir de su ADN, lo transportarán aquí. Ya veremos qué hacer a continuación. Entonces soy toda tuya. Exclamó Felicia, pero luego se dio cuenta. Quise decir que aceptaré el contrato. No creo que le robe una novia a mi aprendiz, ni siquiera una tan hermosa, sonrió Stark. Por ahora, firma los contratos de confidencialidad y decidiremos el resto después de que acordamos quién estarás a mi servicio y después de que hayas completado todos los cursos necesarios. No tienes que pagar por ellos incluso en caso de que vuelvas a negarte, pero aprobarlos es necesario, no solo para marcar casillas. Peter, lleva a tu tía y a tu novia a casa, luego vuelve a llamarme. Tengo trofeos que ordenar. Había muchos trofeos. Había cuerpos alienígenas y sus uniformes. Sus máquinas voladoras, leviatanes e incluso casi toda la nave insignia, que, después de la restauración, los amuletos quedaron como nuevos. Sin embargo, con el equipo y los cuerpos, pudo lidiar con Jarvis y un equipo de biólogos Stark liderado por Betty Ross y Elena Cho.
Lo que más le interesaba a Stark eran el cubo y la lanza, o lo que había dentro de ellos. Sí, como resultó, el cubo y la lanza eran simplemente caparazones, intermediarios de artefactos naturales de poder tónico. Stark no sabía cómo se llamaban, pero después de descubrir sus propiedades, los bautizó como piedras de la mente y del espacio. El primero era una conexión directa con la infosfera, la esfera donde se fusionan todos los pensamientos, la conciencia y la subconsciencia de todos los seres inteligentes del universo o incluso del multiverso. Sin embargo, usar ese poder directamente simplemente te matará, ya que no hay catalogación en la infosfera, y si haces una pregunta incluso inofensiva sobre la receta del borscht, te desgarrarán los miles de millones y billones de variaciones de este plato. Por eso es más correcto usarlo indirectamente porque la energía pura de esta piedra mejora las habilidades psiónicas, organiza los pensamientos mejor que cualquier pastilla de NZT y desarrolla la séptima capa. Esto hizo que el propósito de las conchas fuera transparente. Sostener la piedra en la mano desnuda era como tener un trozo de antimateria para calentarse las manos. Pero la piedra en sí también era fascinante en su estructura, al ser una supercomputadora cristalina ordenada con, presumiblemente, un poder de cómputo infinito debido a su conexión directa con la infosfera. Por esta razón, siguiendo el consejo de Jarvis, Tony decidió usarla para crear el cuerpo de Jarvis. Gracias a los amuletos proteicos, tanto Stark como Kim podían acceder a la piedra en cualquier momento, especialmente en su caso. No dio una amplificación tan considerable. Kim no era más débil. Stark, después de absorber y procesar la energía de la piedra, sintió que su sexta caparazón, el caparazón de la mente, aunque se había vuelto más prominente, más robusto y de mayor calidad, el alma en sí no le permitía desarrollarse más, habiendo llegado al límite en términos de desarrollo mental. La segunda piedra era una fuente de energía desconocida que afectaba directamente al espacio. En realidad, se hizo evidente en un momento dado porque la Pokéball en la que Peter la había colocado, en ese momento, tenía un espacio 10 veces más grande que el inicial, y esto era solo por la influencia pasiva del Tesseracto. Cualquier área expandida con la infusión de la energía de la piedra se volvía más significativa y estable. Stark ahora soñaba con encontrar una piedra del tiempo para crear un dominio similar al de Vlad. Sin embargo, incluso directamente, Tony se beneficiaba de ello, ya que no solo expandía sus bolsillos espaciales sino también los suyos propios, que contenían energía a medida que era absorbida. Ahora, podía absorber 10 veces más energía que antes sin perder el conocimiento, pero incluso aquí, llegó a un límite, sintiéndose como un hámster casi destrozado por una gota de nicotina. Su capacidad para crear portales y aparecerse también había aumentado, lo que le permitió dominar Blink al máximo y entrar en el hiperespacio. Pero cuando entró, lo abandonó, porque estaba plagado de criaturas y lo que fuera. La infusión directa de la energía de las piedras espaciales provoca la destrucción de la materia a nivel atómico, ya que la distancia entre las partículas se hace tan grande que se desintegran en partículas subatómicas. Solo el adamantium y el vibranium pueden resistir esto, y aún así, no por mucho tiempo. Pero los hechizos de estabilización espacial funcionan a la perfección. Tony decidió instalar el Tesseracto en su futura nave espacial, que será una nueva versión del alienígena. Para ello, sustituirá el revestimiento y las unidades internas por otras más perfectas hechas de adamantium, vibranium y vibranium, utilizando todas las tecnologías de las diferentes civilizaciones y razas que conoce y encantamientos y runas. El propio Tesseracto aumentará el bolsillo espacial ligado a la nave estelar, que tendrá múltiples salidas y enlaces en la Tierra y la Luna para una mayor estabilidad y seguridad, además de crear portales para viajar y servir como fuente de energía para el arma principal. Las armas antimateriales suelen ser demasiado destructivas, y las armas de plasma no son suficientes. Lo más complicado de la energía espacial es que puede ser más rápida que la luz o abrir portales desde los lugares más inesperados. Irónicamente, Stark dijo que el escudo crearía un arma a partir del Tesseracto, y él ya había inventado uno. Sin embargo, todavía tenía la idea de crear su propio dominio en primer lugar. A menudo se daba cuenta de que las áreas seguras y protegidas de repente se volvían menos seguras y protegidas.
Naturalmente, mientras Stark se ocupaba de los trofeos, el mundo no se detenía, lo que afectaba directamente a su empresa. Especialmente ahora que todos habían sabido que Tony Stark era Iron Man. Y él era el dueño de las hordas de drones y satélites armados. Aunque la gente común le estaba principalmente agradecida por salvar y reconstruir sus hogares, lo que hizo que se recaudaran millones de dólares como agradecimiento, los gobiernos y los competidores estaban provocando el pánico y presentando demandas en los tribunales. Hubo linchamientos, posesión ilegal de armas de destrucción masiva y creación ilegal de PMC, y los medios de comunicación plantearon el tema de cuando Tony Stark se volvería loco y se apoderaría de los del mundo, lo que para los estadounidenses es equivalente. Shield ayudó, pero de alguna manera con lentitud, porque Fury ahora estaba ocupado con una operación a gran escala pero de alto secreto, Hércules, llamada así en honor al héroe que mató a Lernaeus Hydra. Todo estaba llegando a un punto en el que Stark Industries había dado un mordisco demasiado grande de un pastel que no podía digerir. Muchos analistas presagiaron el fin del empresario que creía no tener ni idea de lo que hacía. Y ni siquiera el anuncio del prototipo del reactor de fusión pudo salvar la situación, sino que la agravó. Dicen que Stark decidió, con la ayuda de sus reactores, organizar una segunda Hiroshima y Chernobyl en una sola persona. La ayuda llegó de donde no la esperaban. Además, Javier comenzó a ayudar directa e indirectamente a Stark, que ya tenía a más de un par de cientos de no humanos a su servicio. Sin embargo, si no fuera por este telepata, la guerra entre humanos y mutantes habría comenzado hace mucho tiempo, y fue él quien redujo gradualmente el grado de malestar con la ayuda de la diplomacia, mientras que con el uso de la telepatía o sus X-Men y todo a la vez. Se puede lograr más con buenas palabras y telepatía que con una simple buena mención. Si no fuera por esta influencia, la guerra mundial de los no humanos con todos los demás habría sucedido hace décadas. Sin embargo, no fue esta ayuda la más inesperada. Un día, cuando Pepper estaba de nuevo abrumada con muchas cosas que hacer, a pesar del creciente equipo de asistentes y la ayuda de Jarvis, soñó con llegar finalmente a casa, donde su marido le daría un masaje estupendo, que se convertiría en un sexo igualmente fantástico. La mujer no sabía qué deseaba más porque, con su nueva constitución corporal, podía sentir el placer de un masaje realizado por alguien que no fuera Tony solo desde un martillo rompedor de hormigón. Fue entonces cuando entró uno de sus asistentes. Lea, ¿eres tú? ¿Cuántas veces te he dicho que no llames a la puerta? Pepper levantó la vista por un segundo y reprendió enfadada a la mujer. Lo siento, pero no soy Lea. La piel de una mujer de unos 40 y tantos años vestida con un traje de negocios se alejó flotando, y una mujer desnuda, flexible, parecida a una serpiente, con piel azul como escamas, cabello rojo y ojos animales de color negro amarillento apareció ante la señora Stark. No te preocupes, a tu asistente no le ha pasado nada. Ella sigue sentada en su despacho trabajando en tu informe. Un místico, según tengo entendido. ¿Y qué necesita de mí la mano derecha de Magneto, el jefe de la hermandad de mutantes? Preguntó tensa la mujer, activando el escudo mágico y sosteniendo el puerto en la mano. Te dije que no te preocuparas. Si hubiera querido atacar, lo habría hecho de forma encubierta. Y no tiene sentido que ataque a mi hermana mutante, o como nos llamamos ahora, Neos humanos. Neosapiens. Admito que Tony Stark tiene talento y una buena agencia de relaciones públicas. Un nombre para convertirnos de la escoria de la sociedad, asociados con ratas mutadas en las alcantarillas, en una nueva etapa del desarrollo humano. ¿Has venido a elogiar a mi marido? Eso también. ¿O estás celoso? ¡Qué bien! Pero desafortunadamente para ti y para mí, no, he venido a traerte la buena voluntad de la hermandad de mutantes. Hemos tenido nuestras diferencias, y Eric y Tony han sufrido. Sin embargo, Eric está dispuesto a admitir su culpa y que su plan fue fallido, disculparse y comenzar de nuevo. ¿Por qué de repente? ¿Solo porque nos volvimos no humanos? Si fuera así de simple, los X-Men y la hermandad de mutantes estarían juntos en lugar de pelearse entre sí. Cada uno tiene una visión diferente del futuro de los mutantes, pero la de Stark es única. ¿Qué es?
Para empezar, os haré un repaso de las corrientes más populares. Charles Xavier creía que los mutantes debían descartar sus ventajas e imitar a la gente corriente sin utilizar sus habilidades para su propio bien. Para ello, enseña a sus alumnos a controlar sus poderes y a ocultarlos mientras son educados como gente corriente. No veo nada malo en eso, dijo Pepper. ¿Puedes caminar con una pierna fingiendo ser discapacitado? Puedo. ¿Pero por qué? ¿Por qué tienes que privarte de algo solo para que otras personas discapacitadas no te miren con envidia y odio porque estás sano y ellos no? Mystique aclaró el malentendido. Por el contrario, la Hermandad de Mutantes cree que nosotros, como especie más avanzada, deberíamos gobernar a los menos avanzados asimilándolos con el tiempo. Esto sucedió con los neandertales y otras especies de transición. Fueron absorbidos o aniquilados. Sin embargo, como mucha gente dice, no queremos exterminar a los humanos. Después de todo, venimos de familias sencillas. Simplemente creemos que el miedo, el odio y la envidia de las personas no nos dejarán vivir en paz. La gente nunca nos aceptará como suyos. Y esta opinión se confirma con la visión que la gente tiene de los mutantes. ¿Sabes cuántos gobiernos y organizaciones quieren controlar a los no humanos? ¿Cuántas veces nos han puesto collares? Incluso los niños pequeños gritan y nos señalan con el dedo. Con vuestro permiso, guardaré silencio sobre lo que dicen y hacen los adultos. Mientras los pacifistas gritan igualdad y fraternidad, en laboratorios clandestinos, nuestros hermanos y hermanas son torturados, entrenados y despojados de sus órganos, sin importar edad, sexo o salud. No puedo decir que entienda tus sentimientos, pero me solidarizo contigo. ¿Pero qué tiene que ver esto con Tony? Stark me mostró una tercera vía. Que no somos armas. No somos escoria. No tenemos que escondernos, sino que podemos usar nuestras habilidades para el bien y recibir un pago por ello. También nos dio la libertad de elegir. Al principio, Edith quería matar a Stark por crear un bloqueador de mutaciones porque le dio un arma contra los no humanos con sus propias manos. Pero Tony también le dio el antídoto para el bloqueador. Y eso lo cambia todo. ¿No estás a favor de aceptar a los no humanos tal como son? ¿Cómo encaja el bloqueador en eso? Pepper estaba realmente sorprendida. Somos radicales, no idiotas. Por un lado, lo que Stark creó lo habría creado alguien más algún día. Si uno puede hacerlo, también puede hacerlo otro. Especialmente porque se han asignado y se están asignando miles de millones. ¿Sabes cuántos de estos laboratorios hemos cerrado nosotros y los X-Men, o crees que probaron sus medicamentos no probados? En segundo lugar, el antídoto para el bloqueador probablemente funcionará para la mayoría de los demás que aparezcan en el futuro. En tercer lugar, me llevó 25 años aceptarme a mí mismo. Y eso a pesar de vivir en una familia mutante y rodeado de mutantes. Y finalmente, hay habilidades que no solo son objetivamente repulsivas, como comer moscas u olores desagradables, sino que también simplemente interfieren con la vida. Como absorber la energía vital de todo aquel que tocas. ¿Cómo es vivir sin abrazos, besos, sexo con la persona que amas? La propia Rogue vino a nosotros con la esperanza de que la máquina que convierte a las personas en mutantes drenara sus habilidades. Pero ahora tenemos una opción, y mientras Stark Industries exista y continúe contratando aquí y en este nuevo servicio de rescate no humano suyo, la Hermandad de Mutantes no los tocará. De hecho, como un gesto de buena voluntad, les traje 2 listas hoy. Mystique le entregó 2 carpetas abultadas. La primera contiene mutantes que quieren unirse a su servicio. Depende de usted si los quiere o no. La segunda es una lista de aquellos que nos ordenaron matar a Tony Stark y destruir su compañía. Por eso están tan callados. Pepper apretó los puños, haciendo que la pluma Parker de metal que sostenía se arrugara hasta convertirse en un bulto de tinta y metal. Así que se dieron cuenta de que no tenía sentido enviar mercenarios y te contrataron. Bueno, le transmitiré tus palabras a mi marido. Aunque no creo que quiera pelear. Es mejor tener amigos que enemigos. Gracias por escucharme. Además, ahora sé por qué Tony te eligió. Felicidades por la boda.
Mystique salió de la oficina disfrazada de conserje y se encontró con la asistente que había adoptado anteriormente. La primera regla de privacidad que Raven había aprendido era no permanecer disfrazada por mucho tiempo. Mierda. Pepper dejó caer tinta sobre los papeles y fue a lavarse las manos y pedir nuevas impresiones. Después de terminar con los trofeos, Stark bajó a su búnker subterráneo, donde se encontraban los espacios en blanco para el cuerpo de Jarvis con atrapa-almas a una profundidad de 30 metros. En general, hay dos tipos de cuerpos artificiales: clones y homúnculos. Los homúnculos son cuerpos orgánicos creados artificialmente sin alma, y los clones se desarrollan desde el principio mediante un método bastante clásico a partir de un óvulo fertilizado. En estos cuerpos, el Atman aparece debido a las leyes del creador, y el resto de las capas del alma crecen sobre él. Sin embargo, no tienen mente, por lo que incluso si los matas, es como tener un aborto. El Atman se romperá y buscará otro receptáculo. Así que los Provida pueden irse a la mierda. Piensa en el aborto a las 300 semanas. Los clones también se cultivan de diferentes maneras. Puedes incorporar un desarrollo acelerado en el genoma o acelerarlo mágicamente, pero en ese caso, el cuerpo resultará débil y de voluntad débil, como el alma. Stark tomó el camino largo y complicado. Jarvis puede ser llamado su hijo porque el esperma fue extraído de él. Pero Pepper se negó a darle el óvulo, enviando a Stark lejos con sus experimentos. Pero Jean aceptó, y con alegría no disimulada. Tony adivinó las razones de su felicidad, pero trató de no pensar en ello. En general, en la Vita cápsula bajo irradiación constante, aceleración del tiempo y alimentación con una mezcla de energía de Phoenix Gin con mana neutro, el feto creció hasta unos 17 años humanos. Este no fue el primer experimento ni el único, pero fue el más exitoso en términos de modificaciones genéticas, ya que recibió el gen de absorción de energía y telequinesis. Después de eso, se introdujeron nanitos en el cuerpo, que fortalecieron todo el cuerpo con implantes cibernéticos, reemplazaron huesos, ligamentos, músculos y cubiertas subcutáneas, sostuvieron órganos con vibratio y adamantium, y construyeron una estructura en la cabeza que proporcionó una conexión a través de amuletos proteicos con el ordenador central de Jarvis y otros periféricos necesarios. Una piedra mental fue construida directamente en la frente, con la posibilidad de hundirse bajo la protección del cráneo. En general, el producto final del genio loco de Stark, Elena Cho, Betty Ross y Jarvis se parecía a un proyecto de desarrollo muy avanzado del Erach, el maestro sumerio de la fabricación de artefactos, que quería convertir su cuerpo en un artefacto en el mundo de Vladimir. Sin embargo, las ideas de ese proyecto se reflejaron primero en los drones y trajes de Stark y ahora en el cuerpo de Jarvis, ya que todo lo que podía ser encantado fue encantado. Cada milímetro de hueso y piel estaba cubierto con runas invisibles en más de una capa, lo que le permitió a Jarvis usar todo su cuerpo como un conducto para la magia. Por supuesto, Tony también había pensado en las defensas contra la rebelión. Al principio, el alma de un cuerpo tan perfecto fue transferida a uno simple, donde Jarvis juró con su alma que no traicionaría a Tony con palabras, hechos o inacción. Luego trasladó esta alma al cuerpo terminado y realizó varios rituales que la fijaron allí con tanta firmeza que no podría ser desalojada por una vada común. Solo es posible la muerte negra, y eso no es un hecho. Y la destrucción, si se podía hacer, no era un problema para Jarvis, gracias a los hechizos incorporados de autocuración, autorreparación y nanitos. Finalmente llegó el día del despertar de Jarvis, al que, por pura seguridad, invitó únicamente a Jean. «Eneruaite», exclamó Tony patéticamente, agitando la mano hacia Jarvis, que yacía en la cápsula abierta, luciendo en ese momento como un humano promedio, cubierto de metal plateado y dorado y con una piedra translúcida dorada en la frente. Podría estar empotrada y el agujero cubierto por nanitos para imitar la piel si fuera necesario. Jarvis, despierta. En este punto, el núcleo de la personalidad ya había sido transferido al nuevo cuerpo, por lo que no había forma de que pudiera responder. ¿Qué? ¿Le pasó algo?, preguntó Grey preocupado. No consideraba a Jarvis como su hijo, como podría parecer. Era más bien un amigo cercano y un pariente de sangre. El único pariente, de hecho.
Lo intento. Inténtalo, asintió Stark, y en ese momento, una ola de llama vital brotó de las manos de la chica, fluyendo hacia el cuerpo de Jarvis. La piedra que tenía en la frente brilló, los electrodos electrocutaron su cuerpo, lo que provocó que se convulsionara y luego cayó al suelo, sacudiéndose incómodamente. Sin embargo, Jarvis tardó solo unos segundos en orientarse y ponerse de pie. Sus cuerpos son totalmente incómodos. ¿Cómo pueden caminar sobre dos piernas con un cerebro tan imperfecto?, murmuró Jarvis. ¿Y por qué me pusieron una polla encima? Tú mismo diseñaste este cuerpo, dijo Stark indignado. ¿A quién más debería llevarme si todas las bolsas de carne relativamente inteligentes que conozco son humanoides? Tomando la ropa y tocándola torpemente, Jarvis respondió. Luego escupió y creó una ilusión psiónica holográfica de la ropa. Debería haberte convertido en mujer. Tal vez te indignarías menos. Vuestro machismo de género no me preocupa. Odio a todos los tipos por igual. Y más allá de eso, las limitaciones de vuestros cuerpos no me afectan. Para demostrarlo, Jarvis se puso la apariencia de Jean desnuda, a lo que ella respondió con una ceja levantada y una rápida mirada a Stark para ver su reacción. Para su satisfacción y deleite, Tony quedó bastante impresionado. Especialmente después de que Jarvis dijera con una voz muy lánguida. ¿Qué, ya has decidido jugar conmigo a tus juegos de apareamiento, maestro? Joder, Jarvis, no hagas que me arrepienta de haberte dado un cuerpo. Está bien bromear al respecto, pero no es así, pobre, débil y estúpido Jarvis. La IA inflada con el cuerpo orgánico sintético mejorado mágicamente más fuerte del mundo y con una piedra mental en la frente. Y eso se llama amigo. Jajaja, vamos, amigo. Stark rodeó con su brazo a Jarvis, que había recuperado su apariencia normal. Es una pena que con nuestros cuerpos no podamos emborracharnos y yo no pueda salir con chicas. Ahora soy un hombre casado. Entonces vamos a Disneyland. Jarvis se giró y sonrió. Entonces, la todopoderosa IA, que tiene cuerpo, quiere ir primero a Disneylandia. Maldita sea, yo me apunto. Gene, ¿tú te apuntas? Gene, ¿por qué lloras? Yo tampoco he estado nunca en Disneylandia. Era demasiado ruidoso para mi telepatía y, cuando aprendí a controlarlo, ya era demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. Espera, tengo que preguntarle a Pepper y a Peter. Así, un mago, un multimillonario, un genio, un filántropo y un playboy, junto con el director de una de las mayores firmas internacionales, una poderosa IA y el neuhumano más fuerte del mundo con una esencia cósmica en su interior, además de Felicia, May y Peter, que se les unieron, fueron a Disneyland por primera vez. Y es un día que Disneyland Florida nunca olvidará. Final del capítulo.